Venezuela, muy buenos días. Un placer para nosotros iniciar este bloque informativo de la mañana aquí en Venevisión con entrevista al amanecer. Hoy tenemos como invitado a Jorge Valero Urbaneja. Él es analista internacional. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Lirio. Quisiera comenzar esta conversación hablando sobre la gestión de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos. Voceros de la oposición venezolana lo felicitan por ser, según ellos, un defensor de la democracia y estar del lado de la democracia en nuestro país. Él está intentando elevar un caso contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, el Tribunal de La Haya, por delito de lesa humanidad. Desde su óptica, ¿qué implicaciones puede traer esto? Mira, es una iniciativa extremadamente peligrosa. Luis Almagro intenta, a través de mecanismos que no son legales y no existen dentro de la Carta de la Organización de Estados Americanos, a su vez a espaldas de los países miembros y de los embajadores que le representan en el Consejo General de la Organización de Estados Americanos, intenta construir un caso apoyado y utilizando a una figura siniestra llamada Luis Moreno Ocando, quien fue fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Intentan construir un caso por crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro. Esta es una reedición de la ruta Libia. Es de hecho Moreno Ocando, el fiscal que levantó un caso y generó una acusación contra el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, logrando en su momento, en el año 2011, una resolución ICC 0111 con la cual se ordenaba la detención del líder libio, resolución esta de la Corte Penal Internacional que favoreció o permitió, viabilizó los mecanismos para que luego en el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas se pudiera aprobar una sanción limitando el uso del espacio aéreo que permitió los bombardeos, el inicio de bombardeos contra Libia y eventualmente la intervención militar unilateral de Estados Unidos y luego con aliados de Europa. En este caso intenta Almagro, quien es una marioneta de los intereses imperiales, a través de este Ocando, crear un expediente de este tipo. Nosotros alertamos de la ilegalidad de este procedimiento. Varias naciones del concierto de la OEA han manifestado su rechazo y su protesta a estas iniciativas que han sido completamente inconsultas de los miembros de la organización. Otro tema internacional, las sanciones, tanto de Estados Unidos, de Canadá. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que él mismo va a pedir a la Unión Europea que también se sume y que incluyen imposibilidad para transar negociaciones con el gobierno de Venezuela y también sanciones personales, veto migratorio. ¿Esto qué consecuencias puede traer tanto individualmente para los sancionados como para la población venezolana? Yo tengo muchas dudas de que cualquiera de las personas que se encuentran en esa lista de sancionados de Estados Unidos y más recientemente de Canadá tenga o posea intereses económicos o materiales en suelo norteamericano o canadiense que signifiquen para ellos una afectación de su patrimonio. Tengo muchas dudas al respecto. Este tipo de sanciones son básicamente sanciones coercitivas, son sanciones intimidatorias, buscan generar una situación de temor, de zozobra en el país, internamente en Venezuela, para contribuir de esa manera a la situación de inestabilidad política interna. Por supuesto, estas medidas han sido rechazadas abiertamente por espacios, digamos, del derecho internacional. Recientemente, en el marco de la 36 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se produjo una reunión de los países, del grupo de países, el movimiento de países no alineados, en donde 120 países emitieron una declaración de rechazo a este tipo de sanciones coercitivas unilaterales que Estados Unidos ha venido tratando de ejercer contra Venezuela y a su vez, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, 63 países del Concierto de Naciones que forman parte de ese Consejo de Derechos Humanos, son 98 naciones que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, 63 de ellas, más de 2/3 de estas naciones, firman una resolución rechazando este tipo de acciones por parte de Estados Unidos, incluyendo países muy importantes en el Concierto de las Naciones en el marco de la nueva multipolaridad, como por ejemplo la Unión Soviética, como Rusia, China, la India, pero además países importantes de África como Nigeria y Sudáfrica, países importantes del mundo árabe como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, así como por supuesto
casi la totalidad de los países latinoamericanos. Le voy a enlazar dos preguntas en una. ¿Qué razones tendría el gobierno de Venezuela para no dar curso a la apertura de un canal humanitario y autorizar el ingreso al país de ayuda en alimentos y en medicinas de gobiernos extranjeros y también de particulares? Y quisiera una respuesta suya a las críticas que sobre todo voceros de la oposición han hecho a la ayuda en dinero y en materiales que se ha enviado a Cuba, a naciones del Caribe afectadas por estos fenómenos naturales, huracanes y tormentas. Te respondo de atrás hacia adelante. La primera cosa es que Venezuela ha sido históricamente una república que se ha brindado a la solidaridad internacional en situaciones de crisis extrema como las que atraviesan nuestros vecinos y países hermanos del Caribe, en especial cuando son países en situación de una economía más pequeña, con más debilidades que la economía venezolana y que transitan estas crisis producto bien de fenómenos naturales climáticos como el que ha ocurrido recientemente con los huracanes que han pasado por el Caribe o como por ejemplo cuando en el caso de Haití, terremotos y este tipo de otras situaciones, también en México recientemente ha ocurrido. Es una posición mezquina el que factores de la oposición, voceros de la oposición renieguen de la posibilidad de que Venezuela en sus capacidades de ser un país potencia económica del hemisferio, pueda brindar ayuda y solidaridad material a naciones que transitan este tipo de crisis. Ahora, referirse a, digamos, canal humanitario en Venezuela es un error desde el punto de vista legal del derecho internacional público. En Venezuela no existen, bajo las normas internacionales, ninguna situación en la cual pueda considerarse que existe una crisis humanitaria. En el derecho internacional se reconocen como crisis humanitarias situaciones que tienen que ver con, o bien, número uno, hambruna extrema, situaciones en las cuales un país está transitando una condición en la cual un porcentaje muy grande de su población está en situaciones de no acceder del todo a los alimentos. En otros casos tienen que ver con cuando en un país se está produciendo un éxodo migratorio muy grande por razones de violencia interna, guerra civil o de persecución étnica, de enfrentamientos de carácter tribal o xenófobo, como ocurrió en algún momento, por ejemplo, en los países en la crisis del Balcán o como ocurrió en algunos países de África durante la década del 90. Entonces, ninguna de estas situaciones desde el punto de vista concreto se están dando en Venezuela y por ende no hay lugar a la utilización del término ayuda humanitaria para Venezuela. Quisiera cerrar pidiéndole un comentario o una reflexión sobre lo que ocurrió recientemente en Cataluña, porque algunos voceros del gobierno venezolano lo han comparado con nuestro país, cuando aquí mismo representantes de organismos de seguridad y de poderes públicos han reconocido el uso excesivo de la fuerza para controlar algunos disturbios, algunas situaciones de orden público. No hay ninguna duda que esto es la evidencia de un doble discurso por parte de las potencias imperiales mundiales y sus aliados. Digamos, notorio y evidente la forma como una iniciativa democrática de voluntad popular que se produce en Cataluña ha sido reprimida brutalmente por el gobierno español, impidiendo que se produzca, aunque no vinculante, una expresión de la democracia local, de la soberanía y autodeterminación del pueblo de Cataluña. El que entonces ese gobierno, el gobierno del presidente Mariano Rajoy, pretenda formar parte del coro de naciones que acusan a Venezuela de ser una dictadura, cuando ellos a su vez ejercen mecanismos represivos como el que acabamos de presenciar hace escasos días en Cataluña, es evidentemente una enorme hipocresía. A su vez, el gobierno venezolano demostró a lo largo de la situación de conspiración que transitamos no solo en 2014, sino también durante 2017, el mayor esfuerzo por usar el uso comedido y gradual de la fuerza. En los casos en donde algunos excesos se cometieron en Venezuela, están siendo procesados los actores del orden público que lo cometieron y a su vez no hay mayor evidencia de la búsqueda de la paz en Venezuela que la convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente, que con certeza, que con evidencia ha logrado traer la paz política a Venezuela. Gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista en materia internacional. Gracias a ti, Lirio. Así despedimos esta entrevista al amanecer. Nuestro invitado de hoy, Jorge Valero Urbaneja. Él es analista internacional. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédense allí. Viene la primera media hora de Primer Contacto, un repaso por las principales informaciones de los portales web y los medios impresos del país. Nos vemos en la emisión matutina.